Encuentro muy bien acompañada por un joven abogado que ha trabajado en el MINDES, en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo, durante un cierto tiempo. Ya no lo hace. Su nombre es Alberto Arenas. Le pedí que estuviera hoy con nosotros porque me parece muy importante su experiencia y además me encanta el hecho de que sea un abogado. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola Laura, ¿cómo estás? Bueno, espero poder ayudarte, ¿no? Y compartir la experiencia que tuvimos del trabajo, específicamente en este caso en Cañete, ¿no? Estuvieron ustedes en Cañete. Yo soy feliz de que estés acá, Alberto, porque creo que este maravilloso instrumento que tenemos a nuestra disposición permite precisamente eso, que podamos recoger testimonios de personas que han estado en lo inmediato en el terremoto y que han podido recoger todo lo que ocurría ahí y además darle una sistematización, darle una forma, porque tú me cuentas, y le contamos a todo el mundo, que tú estás ahí en Cañete al día siguiente. Sí, bueno, yo llegué al día siguiente del terremoto. Nosotros mismos aquí estábamos todavía en shock después del terremoto. Había estado trabajando en la oficina en un piso 7 en el centro de Lima, un poco caótico el tema, pero estuvimos ya al día siguiente ahí y fue muy interesante, ¿no? Todavía las cosas, habían paredes que se seguían derrumbando, la población todavía estaba medio en shock, ¿no? Ujú. Y decidimos así ahí hacer una intervención. Nuestro tema específico, y bueno, el tema que yo trabajo es niñez y adolescencia, hacer una intervención inmediata para poder trabajar con los niños que habían sido afectados por este terremoto, ¿no? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dieron, digamos? O sea, ¿ustedes ya llegaron con una idea ahí, pese al shock, o llegando ahí y viendo un poquitito, tomándose un tiempito para ver un poco, por supuesto, son tiempos cortos porque uno Ujú. trabaja en urgencia, ¿no es cierto? Pero pudieron tomarse un tiempo y ver más o menos hacia dónde orientar la experiencia o ya iban de antemano con algo más o menos formulado. Bueno, varias cosas. Lo primero era un poco a ver cómo estaba la gente en ese momento. Era un tema de intervención inmediata. O sea, teníamos clarísimo que necesitábamos recoger información para diseñar una intervención recuperativa o para de contención con las niñas, niños y adolescentes de la zona. Y Ujú. para eso teníamos que recoger información, entrevistas, pruebas, etcétera. Y además teníamos también el reto de responder de manera inmediata. Entonces, antes de ir a la zona nos documentamos un poco, vimos que había intervenciones de Cruz Roja Española y ya trabajando con poblaciones que habían sufrido desastres Qué de esta naturaleza, interesante ¿no? eso que estás marcando, Alberto, porque qué bueno es saber cuando uno se dirige a un lugar, por más que sea una situación de urgencia, con qué se cuenta, Uh ¿no es -huh, cierto? O sea, cuáles son aquellos lugares que ya están en funcionamiento, por uh más -huh. que haya, digamos, un gran remesón, pero que son lugares que ya vienen, que están ya siendo inscriptos en esa sociedad, ¿no es cierto? Claro, Qué sí. interesante ese punto. Sí, para nosotros era una gran responsabilidad, ¿no? Porque había mucha gente que estaba viajando a la zona para atender a sus familiares o para ver qué podía hacer. Nosotros somos el Estado y éramos el ente rector en políticas de niñez. Tenemos que responder de la mejor manera y efectiva. Entonces decidimos documentarnos antes, ¿no? Qué bueno que Sí. tengan la sensación de esa Uh -huh, responsabilidad, qué bueno es uh -huh. escuchar eso, Sí. que desde el Estado haya realmente la sensación de que hay una responsabilidad Uh -huh. importante, que son Sí. momentos donde el Estado es realmente importante, ¿no es Sí, cierto? uno en ese contexto se da cuenta de que la participación del Estado es vital, ¿no? Es muy Ujú. importante. Ahora, un elemento que pudimos introducir al tema, que además significaba un reto para nosotros, era qué hacer, una intervención que fuera además innovadora, ¿no? O si no era innovadora, por lo menos llegar a rescatar aquello que los niños pudieran luego de terminar el proyecto desarrollar o realizar dentro de su cotidianidad, ¿no? Entonces decimos hacer una intervención a partir del arte y el juego que fue muy interesante, ¿no? Claro, porque además, ¿quién mejor que los niños para saber Uh -huh, perfectamente bien que las peores cosas uh se -huh. pueden poner en representación mediante el juego, ¿no es Claro. cierto? Claro, de hecho la intervención incluyó arte y juego, que fue un trabajo muy interesante y que luego, bueno, en un momento podemos conversarlo un poquito más a detalle. Terminó con la construcción de cuentos colectivos, ¿no? Que además fueron narrados a ellos y que fue muy interesante ver
cómo los diagnósticos iniciales o las entrevistas iniciales mostraban una realidad, cómo la construcción de estos cuentos colectivos ayudaban a verbalizar todo eso que habían sentido y cómo se sentían ahora, ¿no? Claro, Y sí. eso, digamos, para que la gente Ujú, entienda, eso son la creación de ciertos ujú, dispositivos que uno pone precisamente a ujú. consideración de la gente, que sirven para que haya de alguna manera un lugar donde ir juntando esta experiencia, que es una experiencia que no está junta, porque está Exacto. desparramada, Ujú, despedazada, fragmentada, ¿no es claro. cierto? Y que a veces ofreciendo un pequeño dispositivo, como puede ser precisamente el invento de un cuento, Ujú, el poder usar este lenguaje, este soporte, que es jugar, hacer arte, sí. construir un cuento, es lo que sirve precisamente como un dispositivo de atención. ¿M? Claro, y ahí uno va descubriendo muchísimas cosas, ¿no? Justo hace un momento con las personas que conversabas, yo me ponía a pensar qué habíamos visto y qué uno podría rescatar ese tema. Algo que yo vi con claridad era que los niños que vivían en ese contexto tenían ya algunas necesidades específicas que atender previos al terremoto, y que el terremoto, más allá de haber sido un hecho muy doloroso y muy fuerte para ellos, también significaba una oportunidad de poder ver las cosas de otro punto de vista, ¿no? Marcaste un punto Ujú, fundamental, Alberto. Sabes que nosotros los psicoanalistas pensamos precisamente que cuando algo de la urgencia acontece, esa es una oportunidad. ujú, Esa es sí, precisamente una oportunidad ujú. para tanto para en lo colectivo como en lo personal. Claro, y uno va descubriendo cómo esa situación que se convierte en una oportunidad para ellos les ayuda a desarrollar o a resolver algunos temas que les van a acompañar toda la vida, ¿no? Por ejemplo, Exacto. los temas de vinculación a sus padres, la participación de los padres en el tema de arte y juego con sus hijos, el reconocer que sus hijos, más allá de poder trabajar el campo, etcétera, de ayudar en la producción de para poder sustentar a la familia, también juegan, cantan, bailan, saltan, tienen necesidades de vincularse con ellos, son parte de la historia. O sea, todas esas cosas ayudaron muchísimo, ¿no? Entonces, qué Ujú, interesante, porque de alguna manera la respuesta que da el Estado, y que me parece tan interesante que el Estado haya querido ir con una ujú, respuesta que resultara innovadora, que resultara útil para la situación en sí misma y que no fuera solamente, digamos, hacerse cargo de las cuestiones de infraestructura, ¿no es cierto? ujú, Sino poder ofrecer algo como la marca del Estado ujú, en relación a un funcionamiento comunitario con un elemento nuevo, ujú. con un elemento de poner en relación otros términos. Me parece Ajá. fantástico lo que me estás Sí, contando. claro, y de hecho nosotros trabajamos tanto en el ámbito comunitario, en un lugar que se llama Santa Cruz, y trabajamos en 12 colegios de los distritos de Cañete, ¿no? Entonces es un trabajo a nivel comunitario, de que era de fines de semana con voluntarios. Esto lo trabajamos con la tarumba, ¿no? Claro, la tarumba, Ujú, qué fantástico, ¿no? O sí. sea, o sea, ustedes usaron tanto las cosas que ya existían Ujú. en los sitios donde se condujeron, como que usaron también los recursos que ya existían en Lima para acompañar esto. Claro, la idea nuestra de trabajar arte y juego siempre pasó por tener como socio aliado estratégico a alguien que lo pudiera trabajar y que tuviera experiencia en el tema, ¿no? Por eso la tarumba fue vital en esta intervención. Y además tuvimos un trabajo ya en colegios, y eso ya no fue solo de sábados y domingos, sino fue los días de colegio, ¿no? 3 veces por semana los niños tenían lo que se llama la media hora del juego, en los cuales a través de unos facilitadores y una psicóloga que monitoreaba todo el trabajo, hacían actividades dirigidas, ¿no? Es muy Qué interesante ver, sí. interesante, Alberto, este proyecto que tú me cuentas, porque realmente es como desde el Ministerio de la Mujer y Desarrollo se intenta poner una marca en la vida cotidiana de las personas Ujú, con un plus, ujú, que es esta media hora de juego. Es una ujú, media hora importantísima. Podría parecer poco para aquellos que son muy ambiciosos, pero los que sabemos de estos sí. trabajos sabemos que una media hora de una intervención de esta naturaleza en un momento como ese puede producir efectos riquísimos en la Sí. gente, ¿no es cierto? Claro, de hecho fue así, además no solamente en los niños, sino en el colegio mismo, ¿no? Uno veía docentes que, por ejemplo, enseñaban en el aula contigua, había otro docente donde no había mayor comunicación, ¿no? Y cómo participando, no solo los niños en los juegos, sino también promoviendo que los docentes se involucren en estas actividades, monitoreando o en algunos casos jugando,
logramos que se vincularan todos, ¿no? Fue muy interesante ver los resultados. Alberto, te agradezco muchísimo y me parece que nos has dejado una enseñanza fantástica. El Estado puede en media hora producir un efecto innovador.